Presidente, amigos de la Comisión Primera, nosotros estamos de una manera u otra en un círculo vicioso que nos acompaña desde el año 2007. Yo me tomé el trabajo en compañía de la doctora Adriana Matiz de mirar todas y cada una de las razones que habían inspirado el resultado de que esos proyectos se habían archivado, un proyecto de cadena perpetua desde el año 2007 hasta el año 2018. Y hoy he tenido la fortuna de escuchar exactamente los mismos argumentos que se han venido expresando desde el año 2007. Que hay una impunidad, que falta educación, que hay hacinamiento, que no se cumple con la finalidad de la pena, que hay falta de recursos, que los homicidas y violadores sexuales también tienen derecho, que no haya establecimientos carcelarios, que la política criminal no es la adecuada, que se necesita más plata para los jueces, que hay que esperar que la Fiscalía organice toda una gran cantidad de planes y programas. Y hoy, adicional a todo eso que ha sido repetitivo desde el año 2007, hoy encontré que este proyecto no debería ser aprobado porque también lo propone el presidente Duque. Es decir, era lo único que faltaba. Y resulta que eso lo único que ha generado es que frente al dolor y las lágrimas que nos producen los hechos que la doctora Adriana Matiz ha manifestado en términos de estadísticas y que no mencionó la cantidad de denuncias que se presentan en la Fiscalía General de la Nación, que en el caso del año 2019 son de 33.000 denuncias, que son las que originan las 25.000 exámenes en medicina legal, de los cuales el 74% corresponde a niñas menores de 15 años. Ha servido entonces para poder cruzarnos de brazos. Y yo creo que Colombia, los niños, sus familiares, el país entero, merece que más que el dolor y la lágrima que compartimos cuando los medios de comunicación nos informan de esta situación, lo que ellos merecen es otra respuesta. Y esa respuesta la tenemos nosotros hoy en nuestras manos. Y esas respuestas las ha venido dando la Corte Constitucional. La Corte Constitucional nos ha dicho, en una línea jurisprudencial compuesta por 18 sentencias, la Corte Constitucional nos ha dicho que toda medida administrativa y legislativa o judicial tiene que tener como característica la protección prevalente del derecho de los niños. En primer lugar. En segundo lugar, la Corte Constitucional ha dicho que este tipo de delitos, esa violación y asesinato de niños, tiene el mismo nivel que la violación del derecho internacional humanitario, inclusive considerados como delitos de lesa humanidad, dice la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional también ha dicho que la función de la pena no solamente es resocializadora. Y la Corte Constitucional ha dicho que la función de la pena es intimidante, disuasiva. Y es posible que nadie sea condenado a cadena perpetua. Pero eso es lo que se trata. Porque, entre otras, también la Corte Constitucional ha dicho que a los niños no solamente se les debe proteger sus derechos, sino que se les debe proteger la amenaza contra esos derechos. Y eso es otra de las características que tiene este proyecto. Yo creo que, presidente, tenemos todos los elementos para justificar por qué este proyecto debe ser aprobado. Yo quiero finalmente decirle que además del derecho de los delincuentes a ser resocializados, a ser tratados de manera humanitaria, a tener derecho a la salud y a las mejores condiciones, también existe el derecho de las víctimas. Y el derecho de las víctimas, en el caso de niños y niñas, es un derecho prevalente. Luego, entonces, en términos de sanciones, nosotros tenemos que establecer esa prevalencia. Y la prevalencia es que está por arriba de los derechos de los delincuentes, asesinos y violadores de niños y niñas. Lo ha dicho la Corte.
¿Y por qué? Porque para la Corte el daño sexual causado a un niño causa un trauma de carácter insuperable. Es decir, que mientras estamos defendiendo mejores establecimientos carcelarios, eso está bien, mayores medidas resocializadoras, eso está bien, mejores condiciones para los delincuentes y asesinos, y eso está bien, no nos podemos olvidar que los niños también merecen la protección en iguales condiciones y superiores. Y la superioridad Doctor Lorduy, sin volumen. Se le acabó el tiempo, se le apagó el micrófono, doctor Lorduy. Yo los invito, amigos, compañeros, representantes, a que en vez del dolor y en vez de... No se te escuchó el final, Lorduy. Representante Lorduy, no sé por qué no se escucharon sus conclusiones. Tiene un minuto para cerrar, representante Lorduy. Presidente, yo le solicito a mis 36 compañeros de la Comisión Primera que en vez de estar acompañados del dolor y de las lágrimas que nos producen todo este tipo de hechos, llevemos ese dolor y esas lágrimas a una fuerza suficiente que se traduzca en un voto. Y ese voto es aprobando esta ponencia de tal manera que la cadena perpetua sea la medida que responda al dolor y a las lágrimas que han venido causando durante muchos años criminales y asesinos y violadores de niños y niñas. Muchas gracias, presidente.